Bueno, yo trabajaba en esa época como fotógrafo de la alcaldía de Pereira. Fue una experiencia bastante aterradora, aunque nosotros vivimos en una zona de alto riesgo sísmico, no estamos acostumbrados ni preparados. «20 años, 1999, un gran susto. Fue un momento difícil para la ciudad. La experiencia fue muy impactante, porque lo primero pues que vimos fueron, desafortunadamente, atender una emergencia en el sector de Santa Teresita de Dos Quebradas, donde uno de los muros del colegio Hogar Nazaret cayó sobre un niño. Noticia de última hora: un temblor de tierra sacudió al país a la 1:24 de la tarde. Los daños graves ocurren en Pereira y en Armenia. Y las personas que viven alrededor de la zona tienen que evacuar porque en cualquier momento pueden caer las edificaciones. Después de que supe que mi familia estaba bien, salí hacia bomberos, donde se reúne como el comité de emergencia. Allá nos dieron la instrucción de hacer fotografías de todos los sitios donde el terremoto afectó más. Por lo tanto, me tocó recorrer las calles, encontrar los sitios más vulnerables al terremoto, y sobre todo por la carrera 12. Toda la carrera 12 fue tremendo, y a mí me sucedió algo muy triste. Llegué a la carrera 12 con 22, el edificio de esa esquina donde quedaba la droguería alemana se había derrumbado, y encima me encontré, encima de los escombros, me encontré a un amigo, Darío Tejada, que acababa de perder a su esposa y su hija de 10 años, y nosotros sobre los escombros y ellas enterradas pues debajo de ellos. Ese día yo venía de rodar microondas, y estaba haciendo un trabajo para Telepacífico. Entonces trabajábamos con el noticiero de la 1, 90 minutos. Habíamos rodado un material de Alcalá. Entonces yo vivía en la 28 con séptima, en un cuarto piso. Cuando después de la 1 yo llegué, estoy almorzando, cuando de repente sentí un movimiento brusco en la lámpara de la sala. Ese movimiento se fue más brusco hasta que el muro del frente se cayó, y se cayeron 2 paredes. Yo no podría describirte la sensación de ver uno, lo que se veía en torno, los gritos, se sentían los vidrios crujir, la gente gritar, parecía como el fin del mundo y la hora llegada. Uno, por la preparación que tiene como periodista, siempre está como tratando de salir adelante para obtener la información, pese a que quedé atrapado en un cuarto piso y me tuvieron que rescatar los bomberos de allí. Tuve que salir porque quedé atrapado completamente, pero tenía una responsabilidad con el Noticiero Nacional, porque también era corresponsal del Noticiero Nacional, y ese día Caracol iba con la unidad móvil de un partido de Cali, entonces iban subiendo por la línea. Y cuando Caracol ve semejante catástrofe de lo que está pasando en Armenia, se devuelve con su unidad móvil y empiezan a lograr imágenes exclusivas del terremoto, de la tragedia en Armenia. Y entonces, obviamente, doña Lucía Madriña, que era la directora de ese tiempo de Noticiero Nacional, me llamó: Jorge, ¿qué pasa contigo? Que Caracol ya rodó imágenes en vivo y no tenemos nada. Y le dije: doctora Lucía, primero que me rescaten los bomberos porque están sacando de un cuarto piso. La zozobra, el miedo, el terror, la gente asustada, la gente llorando. Y en esa época yo trabajaba con la oficina de prensa de la alcaldía de Pereira, y mi función como periodista era esa. Teníamos ya unos puntos de emergencia que estaban debidamente protocolizados,
y con el dolor del alma dejé a mi familia en los jardines del edificio donde vivía, y a mí me tocó ir hacia el Bomberos, que era donde es el punto de encuentro de todos los que laborábamos en la alcaldía de Pereira y que de una u otra forma teníamos que ver con el tema de la atención de la emergencia en ese momento. Ahí pues todo era confusión, todo era un tema absurdo, la gente asustada, la gente llorando, los bomberos enloquecidos porque se reportaban emergencias por toda la ciudad, sobre todo en la zona de Cubo, en la zona céntrica, en el sector de Villa Santana. Y se instaló la mesa de emergencia, por supuesto, en aquel momento era alcalde Luis Alberto Duque. Se hizo esa mesa de emergencia, estábamos allí en Bomberos todos atendiendo la emergencia por toda la ciudad, personas heridas, 40 muertos que dejó este terremoto del año 1999 y hacia las 5 de la tarde otro sacudón, grandísimo también. El 25 de enero, cuando sucedió el terremoto, yo pertenecía al grupo de los Scouts de Colombia, la Asociación Scouts de Colombia, en un grupo que se llamaba ERES, Emergencia y Rescate Scout, el cual pues asistimos a dicha emergencia en horas de la tarde, que fue empezando desde acá de Dos Quebradas, luego hicimos un posbarrido en Pereira y luego Armenia, ya en horas de la noche. Yo tomé fotografías el primer día, el día del terremoto, y al siguiente día, como la iglesia del Perpetuo Socorro quedó muy grave, tocó terminar de tumbarla porque sus paredes estaban en peligro de caer. Entonces una de las fotografías impactantes fue cuando sacaron el crucifijo de la iglesia, y eso lo hicieron los bomberos, la defensa civil, la policía, y parece que estuvieran rescatando a un ser vivo. Era simplemente pues el crucifijo con la imagen de Jesús que tenían en la iglesia. Desolación, caos, ambulancias por acá, heridos por allá, los socorristas corrían a rescatar personas. Donde se vio más el epicentro fue en la 19, precisamente y coincidencialmente por donde va la falla de Goyá. Por ahí todos esos muros se derrumbaron, era zona comercial, habían restaurantes, estaba Químicos Pereira, un restaurante de donde venden comida china, y en ese sector de allí donde se produjo prácticamente el mayor daño, tanto material como de víctimas fatales. Fueron momentos difíciles, coyunturales para la ciudad. Fueron momentos en los que se puso a prueba no solamente la capacidad institucional, es decir, la capacidad de los organismos de socorro, sino también la capacidad de entidades como la alcaldía, como la gobernación, el poder de reacción que tenían todas estas entidades. Y por supuesto nosotros, como miembros de la oficina de prensa de la alcaldía, las funciones fueron bastante arduas, eran labores de 24 horas. La familia me tocó llevarla hacia la finca donde vivían mis suegros. Ellos estuvieron allá más de 8 días, nadie se atrevía a entrar a nuestro apartamento en el que vivíamos en un piso quinto. Fue una jornada de muchos días extenuantes, de atención de emergencias, de lágrimas, de dolor, de tristeza, de zozobra. Lo segundo fue ir a Pereira y ver una Pereira destrozada, todo el centro, árboles caídos, los edificios, entonces fue pues un impacto grande. Se hizo un barrido, el rescate de prácticamente los cuerpos de las personas que fallecieron en dichos sitios, porque los heridos habían sido evacuados. Se han hecho varios simulacros y la gente ya tiene un poquito más de conciencia de cómo debe evacuar y guardar tranquilidad, aunque eso es complicado, ¿no? De pronto los funcionarios de las entidades y los edificios, pero la gente del común no creo que esté preparada. Y en cuanto a las edificaciones, pues cada vez son un poco más livianas, pero de todas formas la ciudad sufre mucho, pero yo creo que la ciudad está medianamente preparada, no del todo.
aparte de que cubría, como te digo, trabajaba para el Noticiero Nacional y Telepacífico, me tocaba que cubrir lo de acá de Pereira, que aunque fue grave, no fue tan grave comparado con lo que pasó en Armenia, donde la cifra de muertos y los daños materiales fueron mucho más. Entonces habría que estar llevando la producción hacia Armenia, y en el camino empezó a colapsar porque la gente comenzó a llevar en caravanas, la solidaridad es mucha frente a esa tragedia, y la gente comenzó a llegar por montones, unos a averiguar por sus familiares y los otros prácticamente a llevar comida, víveres, alimentos, y eso para nosotros fue muy satisfactorio ver que las calles se veían llenas no solamente de víctimas del terremoto, sino de gente llevando solidaridad, y eso es importante. Que las personas no son conscientes, primero que todo, de la dimensión de una tragedia, de lo que puede suceder en una de estas cosas. Lo segundo, mucha gente cree que esto es un juego, que todo es un juego, que todo es mover fichitas y listo. No, nosotros desafortunadamente no estamos. Muchos sí, pues, que conocemos los casos, pero el resto de personas no. Por más simulacros que hagamos, las personas toman esto como un juego, y no debe ser así. Sin embargo, pues se logró salir adelante, y hoy tenemos una ciudad pujante que a raíz precisamente de ese terremoto logró reestructurar su norte, logró reestructurar lo que es su planificación, y hoy tenemos una ciudad que a raíz precisamente de ese terremoto pues cuenta hoy con un centro renovado, que es todo lo que tenemos como Ciudad Victoria, y otras regiones, otros sectores mejor de la capital risaraldense, donde definitivamente fueron beneficiadas con el tema del FOREC, que fue la que atendió toda la reestructuración, toda la recuperación del terremoto, lo que dejó aquí en el eje cafetero, especialmente en Armenia y en Pereira.